¿Cuál es el significado del nombre Génesis y cuál es el tema central de este libro? El nombre Génesis proviene del griego y significa origen o principio. El tema central del libro es el inicio de todo, la creación del universo, la humanidad, el pecado, la promesa de redención, el comienzo de la nación de Israel a través de los patriarcas, y la formación de las familias y linajes que conducirán al pueblo elegido. Establece las bases teológicas para toda la narrativa bíblica. Describe brevemente los eventos clave de la creación en Génesis 1 y 2. Génesis 1 describe la creación del universo en 6 días, culminando con la creación de la humanidad a imagen y semejanza de Dios. Cada día se enfoca en un aspecto diferente: luz, firmamento, tierra seca y vegetación, lumbreras, criaturas marinas y aves, animales terrestres y el hombre. Génesis 2 se centra en una descripción más detallada de la creación del hombre, Adán del polvo de la tierra, y la mujer, Eva de la costilla de Adán, en el jardín del Edén, estableciendo su relación con Dios y entre sí. ¿Cómo se introduce el concepto del pecado en Génesis y cuáles son sus consecuencias iniciales? El pecado se introduce a través de la desobediencia de Adán y Eva al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, instigados por la serpiente, Satanás. Las consecuencias iniciales son la pérdida de la inocencia, el sentimiento de vergüenza, la expulsión del jardín del Edén, la introducción del dolor en el parto para la mujer, el trabajo arduo y la maldición de la tierra para el hombre, y finalmente, la muerte física y espiritual. ¿Quiénes son los patriarcas principales del Génesis y cuál es su importancia? Los patriarcas principales son Abraham, Isaac y Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Son importantes porque a través de ellos Dios establece un pacto, promete una descendencia numerosa y una tierra, Canaán, y a través de su linaje se formará la nación de Israel, el pueblo elegido de Dios, a través del cual vendría el Mesías. Explica la historia de José y cómo encaja en el plan divino en Génesis. José, uno de los 12 hijos de Jacob, es vendido como esclavo por sus hermanos, llevado a Egipto, y a través de una serie de eventos, incluyendo su encarcelamiento y su habilidad para interpretar sueños, asciende a una posición de gran poder como gobernador de Egipto. Su historia es crucial porque su posición le permite salvar a su familia, Israel y sus hijos, de una hambruna severa, lo que lleva al establecimiento de los israelitas en Egipto, preparando el escenario para el éxodo. ¿Qué significa el pacto abrahámico y cuáles son sus promesas clave? El pacto abrahámico es un pacto incondicional que Dios hizo con Abraham. Sus promesas clave incluyen una gran descendencia, que Abraham sería padre de muchas naciones, bendición para aquellos que lo bendijeran y maldición para quienes lo maldijeran, la promesa de la tierra de Canaán para su descendencia, que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es el significado del árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén? El árbol del conocimiento del bien y del mal representa la elección moral y la libertad humana. La prohibición de comer de él era una prueba de obediencia y dependencia de Dios. Comer de él significaba que la humanidad elegiría definir el bien y el mal por sí misma, independientemente de la voluntad de Dios, llevando a la pérdida de la inocencia y al conocimiento de la separación de Dios. ¿Cómo se desarrolla el tema de la elección divina a lo largo de Génesis? El tema de la elección divina se ve claramente en la elección de Abraham para ser el padre de una gran nación, a pesar de que no tenía hijos y era anciano. Luego se ve en la elección de Isaac sobre Ismael y Jacob sobre Esaú, no por mérito humano, sino por la soberana voluntad de Dios. Esta elección sienta las bases para la formación del pueblo de Israel como el pueblo escogido de Dios. ¿Qué lecciones morales se pueden extraer de la historia de Caín y Abel? La historia de Caín y Abel nos enseña sobre la naturaleza del pecado, especialmente la envidia, el celo y la ira que pueden llevar al asesinato. También subraya la importancia de la actitud del corazón en la adoración y la ofrenda a Dios, así como las consecuencias del pecado y la gracia de Dios al preservar la vida de Caín a pesar de su crimen. Describe el diluvio universal y su propósito según Génesis. El diluvio universal fue un juicio divino sobre la corrupción y la maldad generalizadas de la humanidad en la época de Noé. Su propósito era limpiar la tierra del pecado y comenzar de nuevo con una humanidad justa. Dios preservó a Noé y su familia, junto con parejas de todas las especies animales, en el arca, estableciendo un nuevo comienzo y un pacto con Noé, simbolizado por el arco iris. Éxodo. ¿Cuál es el significado del nombre Éxodo y cuál es el evento central del libro? Éxodo significa salida o partida.
El evento central del libro es la liberación milagrosa de los israelitas de la esclavitud en Egipto, un acontecimiento fundacional en la historia de Israel que demuestra el poder y la fidelidad de Dios a sus promesas. ¿Quién fue Moisés y cuál fue su papel crucial en el Éxodo? Moisés fue el líder escogido por Dios para sacar a los israelitas de Egipto. Su papel fue crucial como intermediario entre Dios y el pueblo, encargado de comunicar la voluntad divina, realizar milagros, las plagas y la apertura del Mar Rojo, guiar al pueblo a través del desierto y recibir la ley en el monte Sinaí. Describe las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto y su propósito. Las 10 plagas fueron: agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, peste sobre el ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y la muerte de los primogénitos. Su propósito era demostrar el poder y la soberanía de Yahvé sobre los dioses egipcios, forzar a Faraón a liberar a Israel y mostrar la distinción entre el pueblo de Dios y los egipcios. ¿Qué es la Pascua y por qué es una fiesta tan significativa para los israelitas? La Pascua, Pesaj, es una fiesta instituida para conmemorar la noche en que el ángel de la muerte pasó por Egipto, matando a todos los primogénitos egipcios, pero pasando por alto las casas de los israelitas que habían marcado sus dinteles con la sangre de un cordero. Es significativa porque celebra la liberación de la esclavitud en Egipto y prefigura la redención a través del sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Cuál es la importancia del monte Sinaí y la entrega de la ley? El monte Sinaí es el lugar donde Dios se manifestó a Moisés y al pueblo de Israel con gran poder y majestad. Es crucial porque allí Dios estableció su pacto con la nación de Israel, entregándoles la ley, incluyendo los 10 mandamientos, como un conjunto de instrucciones para la vida moral, social y religiosa, delineando su relación con Dios y entre ellos. Enumera los 10 mandamientos y explica brevemente su relevancia. Los 10 mandamientos son un resumen conciso de la ley moral de Dios y se dividen en 2 tablas. Primera tabla, relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Segunda tabla, relación con el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás. Son relevantes porque establecen los principios fundamentales de una vida justa y piadosa, siendo la base de la ley moral tanto para Israel como, en principio, para la humanidad. Describe el tabernáculo y su simbolismo. El tabernáculo era una tienda de reunión portátil diseñada por Dios para ser su morada entre su pueblo Israel durante su peregrinación por el desierto. Constaba de un atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Su simbolismo es rico, representaba la presencia de Dios entre su pueblo, un lugar de adoración y sacrificio, y prefiguraba la venida de Cristo como el verdadero tabernáculo y el acceso directo a Dios. ¿Cómo se manifestaba la presencia de Dios entre los israelitas en el desierto? La presencia de Dios se manifestaba de varias maneras milagrosas. Columna de nube de día y columna de fuego de noche, guiaba y protegía al pueblo. En el tabernáculo, especialmente en el lugar santísimo sobre el propiciatorio del arca del pacto, donde la gloria de Dios se manifestaba. Maná y codornices, provisión sobrenatural de alimento. Agua de la roca, provisión de agua en el desierto. A través de Moisés, como intermediario y portavoz de Dios. ¿Qué lecciones se aprenden de la desobediencia y el murmurar del pueblo de Israel en el Éxodo? Las lecciones incluyen la tendencia humana a la incredulidad y la impaciencia, a pesar de las repetidas demostraciones del poder y la fidelidad de Dios. Muestran las consecuencias de la desobediencia y la falta de confianza, pero también la paciencia y la misericordia de Dios al seguir proveyendo y guiando a su pueblo a pesar de sus fallas. ¿Cómo sienta el libro de Éxodo las bases para el resto de la historia de Israel? Éxodo sienta las bases al establecer a Israel como la nación de Dios, liberada por su poder, ligada a él por un pacto y con una ley divina que gobernaría su vida. Proporciona su identidad como un pueblo redimido y llamado a ser santo, preparando el escenario para la conquista de la tierra prometida y el establecimiento de una teocracia. Levítico. ¿Cuál es el propósito principal del libro de Levítico y a quién está dirigido? El propósito principal de Levítico es establecer las leyes y los rituales necesarios para que un pueblo pecador pueda acercarse a un Dios santo y vivir en pacto con él. Está dirigido principalmente a los sacerdotes, levitas, y al pueblo de Israel, detallando cómo deben llevar a cabo la adoración, los sacrificios, la purificación y la vida santa.
Describe los 5 tipos principales de ofrendas/sacrificios en Levítico. Holocausto, ofrenda quemada, sacrificio de expiación completa y dedicación total a Dios. Todo el animal era quemado. Ofrenda de cereal, ofrenda de grano, ofrenda voluntaria de gratitud y reconocimiento de la provisión de Dios. Ofrenda de paz, sacrificio de paz, celebración de comunión con Dios y con el prójimo, con parte del animal consumida por el oferente y los sacerdotes. Ofrenda por el pecado, ofrenda de pecado para expiar pecados involuntarios o por ignorancia, restaurando la comunión. Ofrenda por la culpa, ofrenda de culpa para pecados específicos que requerían restitución además de expiación. ¿Cuál es el concepto clave de santidad en Levítico y cómo se aplica? La santidad es el concepto central de Levítico, que significa apartado o separado para Dios. Se aplica en 2 niveles, la santidad de Dios, su naturaleza pura y perfecta, y la santidad del pueblo de Dios. Para vivir en la presencia de un Dios santo, el pueblo debía ser santo en su conducta, rituales y estilo de vida, evitando la impureza y la contaminación. ¿Qué papel desempeñaban los sacerdotes en el sistema levítico? Los sacerdotes, de la tribu de Leví, especialmente la familia de Aarón, actuaban como mediadores entre Dios y el pueblo. Sus funciones incluían ofrecer sacrificios, instruir al pueblo en la ley, distinguir entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo, y pronunciar bendiciones sobre el pueblo. Explica el significado del día de la expiación, Yom Kippur. El día de la expiación era el día más sagrado del calendario levítico, un día de ayuno y arrepentimiento nacional. En este día, el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo de Israel. 2 machos cabríos eran utilizados, uno sacrificado por los pecados del pueblo, y el otro, el chivo expiatorio, liberado en el desierto, llevando simbólicamente los pecados de la nación. ¿Qué son las leyes de pureza en Levítico y por qué eran importantes? Las leyes de pureza, alimenticias, de salud, de contacto con cadáveres, etc., distinguían entre lo limpio y lo inmundo. No siempre eran leyes morales, sino que a menudo eran simbólicas y pedagógicas. Eran importantes para mantener la separación de Israel de las naciones paganas. Enseñar la necesidad de la pureza para acercarse a un Dios santo. Promover la salud e higiene. Recordar la omnipresencia del pecado y la necesidad de la expiación. ¿Cómo prefigura Levítico el Nuevo Testamento y la obra de Cristo? Levítico prefigura el Nuevo Testamento y la obra de Cristo de varias maneras. Sacrificios. Los sacrificios de animales apuntan al sacrificio perfecto de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sumo sacerdote. El sumo sacerdote levítico prefigura a Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, quien intercede por nosotros. Día de la expiación. Yom Kippur prefigura la única y suficiente expiación que Cristo hizo en la cruz por todos los pecados. Santidad. La llamada a la santidad en Levítico encuentra su cumplimiento en la santificación que los creyentes experimentan a través de Cristo y el Espíritu Santo. Pregunta: ¿cuál es la relación entre Levítico y los 10 mandamientos? ¿Cuál es la relación entre Levítico y los 10 mandamientos? Levítico es una expansión y una aplicación práctica de los 10 mandamientos, especialmente los primeros 4 que tratan sobre la relación con Dios. Los 10 mandamientos establecen los principios fundamentales, mientras que Levítico proporciona los detalles de cómo los israelitas debían vivir esos principios en su adoración, su vida diaria y sus relaciones. Manteniendo la santidad requerida por un Dios santo. Describe brevemente el significado de la frase sed santos, porque yo soy santo. Esta frase es la base teológica de gran parte del libro. Significa que el carácter de Dios, su absoluta pureza y separación del pecado, debe ser el modelo para la conducta de su pueblo. No es una sugerencia, sino un mandato arraigado en la naturaleza de Dios. Implica una vida de obediencia, moralidad y dedicación exclusiva a Él, reflejando su santidad en todas las áreas de la vida. ¿Qué importancia tiene el derramamiento de sangre en los sacrificios levíticos? El derramamiento de sangre era central en los sacrificios porque la vida de la carne en la sangre está. Simbolizaba la entrega de una vida para expiar otra vida. La sangre era el medio por el cual se hacía propiciación por el pecado, cubriéndolo ante los ojos de Dios. Esto prefigura la importancia de la sangre de Cristo derramada en la cruz como el único medio efectivo para el perdón de pecados y la reconciliación con Dios. Números. ¿Cuál es el significado del nombre Números y qué periodo de tiempo cubre? El nombre número se deriva de los censos o números de las tribus de Israel que se realizan al principio y casi al final del libro.
Cubre un periodo de aproximadamente 38 a 40 años, desde el segundo año después del éxodo de Egipto hasta la entrada inminente en Canaán, abarcando la mayor parte de la peregrinación de Israel por el desierto. ¿Cuál es el tema central de Números y cómo se relaciona con la historia de Israel? El tema central de Números es la peregrinación de Israel a través del desierto, marcada por la desobediencia, la incredulidad y el juicio de Dios, pero también por su fidelidad continua y su provisión. Muestra las consecuencias de la falta de fe de la primera generación que, debido a su rebelión, no pudo entrar en la tierra prometida, y el surgimiento de una nueva generación preparada para la conquista. Describe el episodio de los espías en Cades Barnea y sus repercusiones. Moisés envió a 12 espías, uno por tribu, a explorar la tierra de Canaán. 10 de ellos regresaron con un informe negativo y temeroso, enfocándose en la fuerza de los habitantes y las ciudades fortificadas. Solo Josué y Caleb dieron un informe positivo, confiando en la capacidad de Dios para entregarles la tierra. Como resultado de la incredulidad del pueblo al escuchar a los 10 espías, Dios decretó que esa generación vagaría por el desierto durante 40 años, y ninguno de los mayores de 20 años, excepto Josué y Caleb, entraría en la tierra prometida. ¿Cuáles son los principales ejemplos de rebelión y murmuración del pueblo en Números? Los principales ejemplos incluyen: quejas por la falta de carne. La rebelión de Miriam y Aarón contra Moisés. La incredulidad en Cades Barnea después del informe de los espías. La rebelión de Coré, Datán y Abiram. La murmuración por la falta de agua en Meribá, donde Moisés pecó al golpear la roca. Explica el incidente de la serpiente de bronce y su significado profético. Después de que el pueblo se quejó contra Dios y Moisés, Dios envió serpientes venenosas que mordieron a muchos israelitas. Cuando se arrepintieron, Dios le instruyó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta, cualquiera que fuera mordido y mirara a la serpiente viviría. Su significado profético es crucial. Jesús mismo la usó para prefigurar su propia crucifixión, diciendo que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así también el Hijo del Hombre sería levantado, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes eran Balaam y Balac y cuál fue su interacción en Números? Balac era el rey de Moab que temía a los israelitas y contrató a Balaam, un profeta, aunque no de Israel, para que maldijera a Israel. Balaam, a pesar de su intención inicial de maldecir, fue forzado por Dios a pronunciar bendiciones sobre Israel y profetizó sobre su futuro glorioso, incluyendo la venida de un rey de Jacob. A pesar de esto, Balaam luego aconsejó a Balac cómo hacer que Israel pecara contra Dios a través de la idolatría y la inmoralidad, llevando al juicio de Dios sobre Israel. ¿Cuál es el significado teológico de la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad de Israel en Números? El libro de Números es un testimonio de la fidelidad inquebrantable de Dios a su pacto y a sus promesas, a pesar de la constante incredulidad, rebelión y murmuración de su pueblo. Aunque Dios los disciplina severamente por su pecado, nunca los abandona por completo. Continúa proveyendo, guiando y finalmente, cumple su promesa de llevarlos a la tierra prometida, demostrando su soberanía y su naturaleza misericordiosa y justa. ¿Cómo se maneja la transición de liderazgo de Moisés a Josué en Números? En Números 27, Dios instruye a Moisés a designar a Josué como su sucesor. Moisés había pecado al golpear la roca en Meribá en lugar de hablarle, lo que le impidió entrar en la tierra prometida. Dios le muestra a Moisés la tierra desde la distancia y luego lo instruye a poner su mano sobre Josué, transfiriéndole la autoridad. Josué es presentado como un hombre en quien está el espíritu, digno de liderar a la nueva generación. ¿Qué importancia tienen las leyes y regulaciones en Números, más allá de la narrativa del desierto? Además de la narrativa del desierto, Números incluye numerosas leyes y regulaciones que continúan desarrollando la Torá, ley. Estas leyes cubren aspectos como la organización tribal, los deberes de los levitas, las ofrendas, los votos, las leyes de pureza, las ciudades de refugio y la herencia de la tierra. Refuerzan la idea de que Israel debía ser un pueblo ordenado y santo, preparado para vivir en la tierra prometida bajo la ley de Dios. Describe cómo Números ilustra la paciencia y el juicio de Dios. Números ilustra la paciencia de Dios al soportar las constantes quejas y rebeliones de su pueblo, proveyéndoles maná, agua y protección durante 40 años en el desierto. Sin embargo, también demuestra su juicio justo y severo sobre la incredulidad y la desobediencia, como se ve en la muerte de la primera generación en el desierto, la plaga después de la rebelión de Coré y las serpientes venenosas. Muestra que Dios es amoroso y misericordioso, pero también justo y no tolera el pecado sin consecuencias.
Deuteronomio. ¿Cuál es el significado del nombre Deuteronomio y cuál es su estructura principal? Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. No es una nueva ley, sino una recapitulación, explicación y aplicación de la ley dada en el Sinaí, presentada por Moisés a la nueva generación antes de entrar en Canaán. Su estructura principal son tres grandes discursos de Moisés. El primero recuerda la historia de Israel desde el Éxodo, el segundo reitera y expande la ley, y el tercero presenta las bendiciones y maldiciones del pacto y nombra a Josué como sucesor. ¿Cuál es el tema central de Deuteronomio y por qué es crucial para la comprensión de la fe israelita? El tema central de Deuteronomio es el llamado a Israel a amar y obedecer a Dios en la tierra prometida, recordándoles las estipulaciones del pacto. Es crucial porque sienta las bases teológicas para la ocupación y vida en Canaán, enfatizando que la posesión y la prosperidad en la tierra dependen de la fidelidad de Israel a Dios. Articula el concepto de la teocracia y la relación de pacto entre Dios e Israel. El Shema y su importancia. Respuesta: el Shema, oye, Israel, es una de las declaraciones más importantes de la fe judía. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Su importancia radica en que afirma el monoteísmo radical de Israel, un solo Dios. Requiere un amor total y exclusivo por Dios. Mandata la transmisión de esta fe a las futuras generaciones. Es la base de la identidad de Israel como pueblo del pacto. ¿Cómo se desarrolla el concepto de pacto en Deuteronomio? En Deuteronomio, el pacto se presenta como una relación de tipo suzerano-vasallo, donde Dios, el suzerano, establece las condiciones para su pueblo, el vasallo. Se enfatiza la elección de Israel por parte de Dios y la responsabilidad del pueblo de obedecer. Las promesas de bendición por la obediencia y las advertencias de maldición por la desobediencia son centrales en el pacto, reiterando que la vida en la tierra está condicionada a la fidelidad. Describe el concepto de bendiciones y maldiciones en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 presenta una sección extendida de bendiciones y maldiciones, donde Moisés detalla las consecuencias directas de la obediencia y la desobediencia al pacto de Dios. Bendiciones: si Israel obedece, experimentará prosperidad, fecundidad, victoria sobre los enemigos, salud y seguridad en la tierra. Maldiciones: si Israel desobedece, enfrentará sequía, hambruna, enfermedad, derrota por los enemigos, exilio y destrucción. Este capítulo subraya la seriedad de la relación de pacto y las ramificaciones de la obediencia o la rebelión. ¿Qué advertencias clave da Moisés a la nueva generación antes de entrar en Canaán? Moisés da varias advertencias clave. No olvidarse de Jehová su Dios una vez que estén en la tierra y prosperen. No seguir a otros dioses ni practicar la idolatría de las naciones paganas. No endurecer sus corazones ni ser rebeldes como la generación anterior. No añadir ni quitar de la ley de Dios. Recordar la historia de su liberación y la fidelidad de Dios. Pregunta: ¿cómo se relaciona Deuteronomio con los libros históricos que le siguen, Josué, Jueces, etc.? Respuesta: Deuteronomio sirve como un prefacio o introducción teológica a los libros históricos que le siguen. Establece el marco teológico y las expectativas divinas para la vida de Israel en Canaán. Las bendiciones y maldiciones de Deuteronomio explican los éxitos y fracasos de Israel en los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. La obediencia trae éxito, Josué, y la desobediencia trae juicio y derrota, Jueces. Reyes. ¿Qué enseña Deuteronomio sobre la justicia social y el cuidado de los marginados? Deuteronomio enfatiza fuertemente la justicia social y el cuidado de los marginados. Se dictan leyes específicas para proteger a los huérfanos, las viudas, los extranjeros y los levitas. Se les ordena no oprimir al prójimo, pagar salarios justos, dejar espigar los campos para los pobres y liberar a los esclavos hebreos. La motivación es el recuerdo de que ellos mismos fueron esclavos en Egipto y Dios los liberó, por lo que deben mostrar compasión y justicia. Describe el significado de la elección de Israel en Deuteronomio. Deuteronomio enfatiza que la elección de Israel por parte de Dios no se basó en su tamaño o mérito, sino en el amor y la fidelidad de Dios a su pacto con los patriarcas. Esta elección les confirió una responsabilidad única de ser un pueblo santo y un testimonio para las naciones, viviendo de acuerdo con la ley de Dios y manifestando su carácter. ¿Cuál es la importancia de la muerte de Moisés al final de Deuteronomio? La muerte de Moisés al final de Deuteronomio, en el monte Nebo, viendo la tierra prometida desde lejos, es un momento significativo.
Simboliza el fin de una era y el comienzo de otra con Josué. Aunque Moisés no pudo entrar en la tierra física debido a su desobediencia en Meribá, su papel como legislador y profeta principal fue fundamental para preparar a Israel. Su muerte subraya que ni siquiera el gran Moisés era perfecto, y que la dependencia de Israel siempre debía ser de Dios y no de un líder humano. Cierra el Pentateuco, dejando a Israel al borde de cumplir las promesas de Dios, con una nueva generación lista para entrar bajo un nuevo liderazgo y la misma ley divina.